Vamos a comenzar con derivada de funciones implícitas. Acá también tenemos una serie de casos distintos, como las funciones compuestas. Lo único que las funciones compuestas, por ahí nosotros podemos llevarlas adelante sin que sea necesario identificar el caso del que se trata. Acá es preferible tenerlos identificados. Son 4 casos. Vamos a empezar obviamente por el primer caso, que nos dice sea una función h de xy igual a 0, que define implícitamente a una función y igual a función de x, ¿no? Ustedes pueden ver de cualquiera de las dos formas estoy escribiendo lo mismo. Lo único que esto está en un formato implícito y esto está en el formato explícito. Bueno, si nosotros tenemos una función que está dada en su formato explícito o que se puede explicitar fácilmente, nosotros directamente podemos realizar la derivada, en este caso la derivada de y respecto de x. Hay otra situación en la cual no es tan simple despejar y en función de x. Entonces, eso es lo que le da, digamos, fundamento a este tema, a poder realizar la derivada de una función implícita cuando no se puede explicitar. O sea, partiendo de esta expresión. En este caso, y bueno, un poco basándonos en la parte teórica que seguramente han visto o van a ver, nosotros acá, digamos, la receta que vamos a utilizar o la fórmula es la derivada de h, es bastante parecido a lo que estuvimos viendo en derivada de función compuesta. La derivada de h respecto de una de las variables, x, por la derivada de x respecto de x, más la derivada de h respecto de la otra variable, por la derivada de y respecto de x, igual a la derivada del segundo miembro, que es la derivada de 0 respecto de x, que es igual a 0, ¿no? Acá esta función h en realidad es una función que va de R2 a R. De R2 porque acá tenemos dos variables. Y a R quiere decir que tenemos solamente números reales. Esto podría haber sido un 0 o una constante, o podría haber sido cualquier número real, positivo, negativo, un número real. Entonces nosotros de esta forma podemos realizar el cálculo de la derivada de y respecto de x. Tenemos que tener en cuenta esto, que derivada de x respecto de x, acá no estoy simplificando. Estoy resolviendo la derivada de x respecto de sí misma, que es igual a 1. Y acá vamos a poner en evidencia cuál es la incógnita. La incógnita es la derivada de y respecto de x. Esta es la incógnita. La derivada de y respecto de x. Entonces nosotros lo que podemos hacer acá simplemente es despejar derivada de y respecto de x. ¿Y qué vamos a hacer? Este primer término que quedó acotado al primer factor, acá está como positivo, pasa al segundo miembro con el signo negativo. Acá tenemos un 0. Entonces queda menos, lo voy a poner así en el numerador. Y me va a quedar este segundo término, que para cuando yo haya pasado esto al segundo miembro, me va a quedar un único término en el primer miembro. Este derivada de h respecto de y, como es un factor, va a pasar dividiendo. Bueno, y así de simple es el cálculo de la derivada de y respecto de x cuando la función h viene expresada en su formato implícito. Bastante simple. Inclusive hasta yo, desde el punto de vista mnemotécnico, esto, bueno, algunos lo toman, otros no le llevan mucho el apunte,
pero yo por ahí lo recomiendo. Acá en el numerador tenemos diferencial de y, por llamarlo así, y acá en el denominador tenemos diferencial de y, es como que va cruzado, ¿no? Y acá tenemos en el denominador diferencial de x, y acá lo tengo en el numerador a diferencial de x. En el segundo miembro, ambos casos en el denominador, ambos diferenciales en el denominador, porque el numerador es la derivada de h respecto de, derivada de h respecto de. Esto es una regla mnemotécnica, no es nada, digamos, fundamental, digamos, nada que esté amparado o justificado desde el punto de vista teórico. Es simplemente algo que nos pueda dar un poco de confianza al momento de realizar la ejercitación. De todos modos, lo que más confianza nos da a nosotros es poder realizar la ejercitación y saber muy bien de dónde viene la expresión. O sea, poder estar en grado de realizar este simple desarrollo para el caso del primer caso simple. En los casos que vamos a seguir viendo, si bien no son difíciles, pero bueno, se hacen un poco más complejos, no difíciles. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente calcular la derivada de h respecto a cada una de las variables. Como para poner en práctica esto, vamos con este primer ejercicio que he puesto ahí. No sé si el reflejo da, pero ahí tenemos el ejercicio 1 que dice x al cuadrado más y al cuadrado, todo elevado al cuadrado, menos 3 factor de x cuadrado más y cuadrado, todo más 1 igual a 0. Esto nosotros lo podríamos haber expresado también, en vez de más 1 igual a 0, podría haber sido igual a menos 1. Estaríamos en este caso, así como está, estamos en este caso igual a 0, pero si pasamos el menos 1 al otro miembro, bueno, no cambia nada, porque la derivada de menos 1 respecto de x respecto de y es igual a 0. Estamos exactamente igual. Entonces vamos a proceder a calcular las derivadas parciales. Entonces vamos a hacer el numerador derivada de h respecto de x. Vamos con el primer término, bajo el exponente 2. Queda el paréntesis elevado a un exponente menor en una unidad, 2 menos 1, 1. Por regla de la cadena tengo que derivar respecto de x lo que está dentro del paréntesis, 2x, listo. Ahora vamos a derivar el segundo término respecto de x, es una constante por la derivada del paréntesis. La derivada del paréntesis es 2x. Más 1, la derivada de 1 es igual a 0. Y acá queda esto igual a 0. Perdón. Queda así. Entonces acá nosotros a esto lo podemos expresar como derivada de h respecto de x. Si nosotros realizamos la propiedad, aplicamos la propiedad distributiva, nos va a quedar 2 por 2, 4, x al cubo. Lo podemos poner acá, a ver si entra. 4x al cubo, acá nos va a quedar 4 más 4x por y al cuadrado. Y finalmente nos va a quedar menos 6x. Repasamos, nos queda 2 por 2, 4x al cubo más 4x y al cuadrado, y luego tenemos menos 6x. Ahora vamos a calcular la derivada de h, pero respecto a la otra variable, respecto de y. Bueno, la situación va a ser bastante similar. Vamos a bajar el exponente, nos va a quedar nuevamente x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1. Lo único que ahora tenemos que es calcular la derivada del paréntesis respecto de y. Entonces en vez de ser 2x, va a ser 2y. Y lo mismo acá, acá va a quedar menos la constante por la derivada del paréntesis, como respecto de y va a quedar 2, que es el exponente que bajo, por y elevado a la 1. Más 0, que es la derivada de 1.
Acá también vamos a aplicar algo, lo mismo que recién. Tenemos dos términos, vamos a aplicar distributiva, nos queda 4 x cuadrado y más 4y al cubo menos 6y. Entonces, ya teniendo estas dos expresiones, vamos a completar esta fórmula. Entonces nos va a quedar derivada de y respecto de x igual. El signo menos lo pongo bien grande para que no se olvide, porque es fundamental el signo menos. Entonces vamos a colocar en el numerador la derivada de h respecto de x, que es 4x al cubo más 4x y al cuadrado menos 6x dividido, la segunda expresión, 4x al cuadrado y más 4y al cubo menos 6y. Listo, esa sería la solución. Esto puede ser que también nos pidan, bueno, la derivada en un punto determinado de coordenada x0 y 0. Bueno, es cuestión de reemplazar x0 por x0, y por y sub 0 y listo. Es algo que, digamos, no lo vamos a hacer porque es bastante simple. De todos modos, eso no quiere decir de que haya que subestimar esa parte del ejercicio, ¿no? Si llegado el caso en el ejercicio lo piden, hay que estar bien atento y hacer bien la sustitución. Lo único que podemos hacer acá a esta expresión racional, nosotros podríamos factorizarla, tanto numerador como denominador, sacar factor común numérico es 2, y acá en el numerador tenemos x, factor de x cuadrado, más tenemos 2 x al cuadrado, acá vamos a tener más, tenemos todo esto dividido 2x, nos va a quedar 2y al cuadrado, y acá nos va a quedar menos 3, ¿sí? 6 dividido 2, 3. Dividido, acá hacemos lo mismo, factor común numérico es 2, acá el factor común va a ser y acá vamos a tener 4x cuadrado y dividido 2y va a ser 2x al cuadrado, más 4y al cubo dividido 2y, 2y al cuadrado. Y acá tenemos, nos queda directamente menos 3. Entonces, esto también, bueno, lógicamente era una solución, pero que tiene un formato factorizado. Esto nos permite, ya acá nos permitía, pero bueno, acá nos permite sin ningún tipo de riesgo simplificar la parte numérica. Y alguno puede pensar de que, bueno, también podríamos simplificar, lo voy a colocar en